El propósito es invitar a pensar en algunos elementos centrales que constituyen líneas de argumentación, como para dejar abiertos interrogantes frente a algunos de ellos y ubicar sobre la mesa una serie de problematizaciones asociadas a los efectos de la colonialidad en la construcción y estructuración de nuestro presente. Sumado a esta, pues un conjunto de categorías para pensar el mundo de otra forma. Quisiéramos comenzar con una distinción entre la palabra colonialismo y colonialidad. El colonialismo refiere al proceso y los aparatos de dominio político y militar que se despliegan para garantizar la explotación del trabajo y las riquezas de las colonias en beneficio del colonizador, en diversos sentidos y alcances. La colonialidad es un fenómeno histórico mucho más complejo que se extiende hasta nuestro presente y se refiere a un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales y epistémicas, posibilitando la reproducción de relaciones de dominación. Y este patrón de poder no solo garantiza la explotación por el capital de unos seres humanos por otros a escala mundial, sino también la subalternización y dificultad de los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son así dominados y explotados. La noción de colonialidad se remonta a los planteamientos del sociólogo peruano Aníbal Quijano, quien más concretamente en su noción de colonialidad del poder nos hace analizar esta categoría de colonialidad como un patrón o matriz de poder que estructura el sistema mundo moderno, en el que el trabajo, las subjetividades, los conocimientos, los lugares y los seres humanos del planeta son jerarquizados y gobernados a partir de su racialización en el marco de operación de cierto modo de producción y distribución de la riqueza. En términos analíticos, no podemos confundir el colonialismo como una forma de dominación político-administrativa a la que corresponde un conjunto de instituciones o colonias con la colonialidad, que refiere a un patrón de poder global más comprensivo y profundo. Una vez concluye el proceso de colonización, la colonialidad permanece vigente como esquema de pensamiento y marco de acción que legitima las diferencias entre sociedades, sujetos y conocimientos. Para decirlo en otras palabras, el colonialismo ha sido una de las experiencias históricas constitutivas de la colonialidad, pero la colonialidad no se agota en el colonialismo, sino que incluye muchas otras experiencias y articulaciones que operan. A diferencia de muchos teóricos de la modernidad, que solo ven en ella un proyecto emancipador, quisiéramos llamar la atención sobre su cara menos visible, incluso oculta, que los teóricos de la modernidad consideran al colonialismo como una desviación o un momento superado de la modernidad. Para nosotras, la modernidad se encuentra indisolublemente asociada a la historia del colonialismo y a la colonialidad. Por ello es necesario clarificar que la colonialidad no es equivalente al colonialismo. Por eso es que se entiende y a veces se tiende a escribir modernidad, colonialidad, con una barra oblicua que indica precisamente esta relación de constitución mutua de los dos términos, así como la jerarquización entre los mismos. La colonialidad y la modernidad constituyen dos lados de una misma moneda. Esto es, no hay modernidad sin colonialidad y a su vez la colonialidad supone a la modernidad. De ahí que se afirme que la relación entre modernidad y colonialidad es de constitución. No puede existir una sin la otra. Al respecto podemos leer a Grossfogel, a Dussel y también a Walter Mignolo, que nos van a profundizar un poco esta idea de colonialidad, modernidad.
Es así como la colonialidad es un aspecto constitutivo de la modernidad, y la modernidad no surge en los siglos XVII y XVIII como lo aprendemos en la escuela, en la secundaria o en la universidad. La modernidad del siglo XVII y XVIII tiene que ver con procesos como la Ilustración, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Lo que quisiéramos remarcar es que ese proceso de modernidad no surge en estos episodios históricos y de modernización del Estado, sino que deben ser pensados mucho más atrás, en los siglos XV y XVI, que están muy asociados a la constitución del sistema mundo moderno. Cuando se dice que la colonialidad es producida por la modernidad, ello refiere a que cuando algo o alguien es imaginado o definido como moderno, al mismo tiempo está implícitamente indicando un algo o alguien que no lo es. No hay un nosotros modernidad, sin que al mismo tiempo se defina un nosotros, un ellos no moderno. Entonces, si se entiende la modernidad como un proyecto civilizatorio, lo que está en juego con ella es la configuración de un nosotros moderno, en nombre del cual se interviene sobre los territorios, sobre los grupos humanos, sobre los conocimientos, sobre las corporalidades, sobre las prácticas, sobre las subjetividades, que en su diferencia son producidos como no modernos. Y es precisamente esa distinción de la modernidad, esa diferencia, la que se denomina diferencia colonial. El lugar de América es constitutivo a la modernidad, aunque surge en Europa, solo lo hace en la profunda confrontación producida para los europeos por el mal llamado descubrimiento de América. La modernidad se originó en las ciudades europeas medievales, libres, centros de enorme creatividad, pero nació cuando Europa pudo confrontarse con el otro y controlarlo, vencerlo, violentarlo, cuando pudo definirse como un ego descubridor, conquistador, colonizador de la alteridad constitutiva de la misma modernidad. Es así como la conquista es un proceso militar, táctico, práctico, violento, que incluye dialécticamente al otro como lo mismo. El otro, en su distinción, es negado como otro y es obligado, subsumido, alienado a incorporarse a la totalidad dominadora como cosa, como instrumento, como oprimido, como encomendado, como asalariado, sobre todo en las futuras haciendas, o como africano esclavo en los ingenios de azúcar u otros productos tropicales. Es así como la subjetividad del conquistador, por su parte, se fue constituyendo y desplegando lentamente, y entonces la modernidad no se puede circunscribir a esa narrativa celebratoria como emancipación de la razón que ha sido producida por la genialidad y excepcionalidad histórica de los europeos, sino que hay que considerar su constitutivo lado oscuro o irracionalidad inmanente. El efecto de la violencia y del sacrificio y de la falacia eurocéntrica y el mito de la modernidad hay que empezarlo a deconstruir. Es así como la primera modernidad se articularía como la emergencia del sistema mundo, mientras que la segunda se asocia principalmente a la revolución industrial y a la ilustración del siglo XVIII. Profundizan y amplían el horizonte ya comenzado a finales del siglo XV. Y es así como la modernidad, como nuevo paradigma de vida cotidiana, de comprensión de la historia, de la ciencia, de la religión, surge al final del siglo XV y con el dominio del Atlántico. El siglo XVII es ya fruto del siglo XV. Recordemos que Holanda, Francia e Inglaterra son ya un desarrollo posterior en el horizonte abierto por Portugal y España. América Latina entra en la modernidad mucho antes que Norteamérica, como la otra cara dominada, explotada, encubierta. Y para ello, pues,
Dussel nos va a ayudar un poco a ampliar la mirada histórica. En ese sentido, el eurocentrismo es un fundamentalismo que no tolera o acepta la posibilidad de que existan otras epistemes, existan no europeos y que se pueda pensar esas otras cosmovisiones, esas otras formas de concebir el mundo. Aníbal Quijano, en un artículo publicado en el año 2000, Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina, nos afirma que es necesario emprender una tarea de entender el poder en su heterogeneidad histórica y estructural, puesto que provienen de historias específicas y espacios-tiempos históricamente heterogéneos, que tienen relaciones de discontinuidad, incoherencia y conflictividad entre sí. Es decir, que no es posible comprender la forma en que exista una determinada sociedad sin estudiar la manera en que opera el poder que la configura, si no se analizan las formas históricas en que se dan las relaciones de dominación, explotación y conflicto que articulan las disputas en sus diversos ámbitos en términos de las ideas de raza, racismo, que deben ser todavía historizadas y localizadas con mayor detalle para no caer en trampas de el presentismo histórico. O sea que únicamente existe el presente mientras que el futuro y pasado son irreales, y esto simplifica los análisis y las múltiples articulaciones entre diversas formas de subalternización de gentes, espacios y conocimientos, y no pueden explicarse de manera reduccionista. Entonces los planteamientos de Quijano, como el de heterogeneidad histórica y estructural, son de gran ayuda para identificar específicamente algunas coexistencias, sedimentaciones de distintos sistemas de clasificación y tecnologías de dominación que producen diferencias jerarquizadas, naturalizadas, en distintas escalas y contextos que tienden a ser normalizados. Cuando hablamos de colonialidad del saber, es necesario detenerse en el eurocentrismo y tomar como punto de partida la noción que han elaborado algunos antropólogos, y tiene que ver un poco con el etnocentrismo cuando considera que los modos de vida y concepciones asociadas a las culturas son íntimamente superiores a los de otras formaciones culturales. Es decir, algunos grupos incluso se refieren a sí mismos como los humanos versus los otros que no son siquiera humanos, o en esa relación civilizados salvajes. También hay una noción que supone una descalificación, y es el rechazo de las costumbres o pensamientos de ciertos sectores sociales distintos a los que se pertenece, por considerarlos cerrados o de mal gusto. Ahí es donde aparece la marca de los clasismos, el arribismo, que son las más comunes expresiones. Entonces la diferencia tanto cultural como social es significante de inferioridad. El eurocentrismo ha pretendido imponer como paradigma universalidad, mundialidad de la historia, y es así como el conocimiento, la política, la estética y la forma de existencia va a ser muy marcada por esa visión eurocéntrica, ¿no? Y esa pretensión de universalidad, objetividad y neutralidad del conocimiento occidental es donde se afinca un supuesto de superioridad y también de alguna manera de inferiorización o de invisibilización en las formas de concebir y producir conocimientos diversos. Cuando nos referimos a la colonialidad del ser, de manera general podemos afirmar que la colonialidad del ser refiere a la dimensión ontológica de la colonialidad del poder. Esto es, la experiencia vivida
del sistema mundo moderno colonial en el que se inferioriza, deshumaniza total o parcialmente a determinadas poblaciones, sobre todo originarias y poblaciones que van a llegar producto de la diáspora africana. Y es donde van apareciendo expresiones pues muy segregacionistas y racistas de la humanidad. Entonces, el surgimiento del concepto de la colonialidad del ser responde a la necesidad de aclarar la pregunta sobre los efectos de la colonialidad en la experiencia vivida, no solo en la mente de los sujetos subalternos. Estos efectos atraviesan la constitución ontológica del ser en el mundo, tanto de quienes se encuentran del lado de la diferencia colonial como de quienes se sitúan del lado del colonizador. Es por eso que la colonialidad del ser no solo afecta a quienes son inferiorizados, deshumanizados, sino también a quienes se imaginan a sí mismos como superiores, encarnando el paradigma de la humanidad, o sea, el conquistador, asociado a la expresión colonialista europea, donde los centros y las periferias establecen experiencias vividas radicalmente diferentes. Con respecto a esta expansión colonialista, la actitud del conquistador, conquisto luego soy, está muy asociada a una expansión pues colonialista europea. Y esta no ética de la guerra, incluso de la conquista de América, se introduce inicialmente como una excepcionalidad, el poder matar, robar y reducir a los otros sujetos como parte de esa empresa conquistadora. Y esto va a ser muy fuerte porque esa excepcionalidad se hace hábito, se naturaliza. Y los argumentos que se dan pues para conquistar al otro se desplazan para explicar al otro, para atribuirle unas características como únicas. Y en ese punto es donde se inserta el racismo y se inserta un poco la deshumanización del otro, reducido por la conquista de América.